Buenas tardes, compañeros, espero que estén muy bien. En esta ocasión, en Fundamentos de Economía, vamos a socializar el neoliberalismo, en compañía de nuestras compañeras Kimberly Llorente Gutiérrez y Marianela Morato. Por consiguiente, vamos a explicar qué es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una teoría económica que defiende el libre mercado y limitar el papel del Estado como la clave para el avance tecnológico y la prosperidad económica. Esta doctrina, heredera del liberalismo clásico, ha sido dominante desde finales del siglo XX hasta principios del XXI en Occidente y América Latina, y ha impulsado la globalización económica. Esta doctrina se caracteriza por confiar el buen funcionamiento del mercado y desconfiar de la intervención del Estado en la economía o en la esfera privada de los ciudadanos. Los neoliberales abogan por privatizar servicios públicos como la sanidad o la educación y minimizar los impuestos, ya que entienden que al Estado no le corresponde prestar servicios públicos. El resultado es un estado del bienestar reducido donde se prima al individuo sobre la comunidad. Libertad para competir con las mismas normas, pero no siempre los mismos medios. El neoliberalismo defiende que debe haber igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, pero no lo hace en el sentido socialdemócrata, de que todos partan con los mismos medios, sino de que puedan competir en la sociedad y en el mercado con las mismas reglas y leyes. Por tanto, esta doctrina da mucha importancia al Estado de Derecho, que es posible gracias a mecanismos judiciales independientes del Ejecutivo que le obligan a cumplir con unas normas fijas y le impiden cambiarlas a su antojo. La diferencia principal con el liberalismo clásico es que para los neoliberales las libertades civiles, como la libertad de expresión, de información o de reunión, se deben combinar con las económicas. Según ellos, la sociedad que tiene una economía de libre mercado produce las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos vivan con dignidad, libres e iguales ante la ley. Argumentan que si existe una brecha de ingresos entre individuos es la recompensa a quienes con su libertad han logrado mejores resultados. ¿Está perdiendo fuerza el neoliberalismo? El término neoliberalismo fue acuñado en los años 40 por los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek de la escuela austriaca, como reacción al keynesianismo, que defiende la intervención del Estado en la economía y se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo cobró fuerza cuando la teoría keynesiana falló en solucionar la crisis del petróleo de 1973. Como alternativa, el estadounidense Milton Friedman presentó la no intervención estatal como única vía para la recuperación económica. La teoría se expandió en los años 80 y 90, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empezaron a recomendar las medidas neoliberales para salir de la crisis económica. Estas medidas se recogieron en el llamado Consenso de Washington e incluyen bajadas de impuestos, desregularización del mercado y privatización de servicios públicos. Los gobiernos del británico Jim Callaghan y el estadounidense Jimmy Carter introdujeron algunos de estos puntos y sus respectivos sucesores, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, lideraron el cambio del paradigma al implementar el paquete completo de medidas. Sin embargo, el modelo empezó a cuestionarse décadas después con la crisis del 2008. Desde entonces se lo critica por su incapacidad para generar la prosperidad económica que promete y por aumentar la desigualdad entre clases sociales. Ahora la economía global está estancada y el reparto de la riqueza mundial es muy desigual. La crisis económica originada por el coronavirus ha acabado de condenar a esta doctrina, pues la pandemia ha forzado a los estados a volver a intervenir la economía. Prueba de ello son Estados Unidos o la Unión Europea, donde se han aprobado cuantiosos paquetes de rescate para ayudar a los negocios más afectados y aumentar las prestaciones sociales, o los Países Bajos, donde el gobierno regulará la subida del precio de los alquileres.
A continuación la dejaremos con esta frase. El neoliberalismo no es una teoría del desarrollo. El neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos. Fidel Castro. Historia del neoliberalismo. Como filosofía económica surgió en 1930 ante la necesidad de reimplementar el liberalismo clásico que resultó exitoso ante el agobiamiento económico del modelo capitalista. Desde la teoría, el liberalismo clásico defendía la libertad individual, el libre mercado, la igualdad ante la ley, la igualdad de género, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho, pero en la práctica la corrupción y la falta de moral no permitieron implementar esta teoría de manera total. Los principales defensores del neoliberalismo consideraban que las políticas monetarias basadas en el modelo de John Keynes y las corrientes liberal clásicas fueron las causales de las crisis mundiales. En base a esos fundamentos, los conservadores neoliberales se postularon nuevamente en el poder, también a partir de la década de 1980. Entre las principales características del neoliberalismo se destacan la privatización, consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado, es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su vida profesional ni en su trabajo. El libre mercado consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda de un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esta modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquece a quienes importan y venden esa mercancía a nivel nacional. La competencia consiste en fomentar la competitividad en todas las relaciones laborales, tanto en el sistema productivo como en la oferta del servicio, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regularización para establecer límites en accionar comercial, lo que puede desencadenar una competencia desleal a costa de la explotación laboral. Estado. El Estado interviene en la economía de muchas formas, influye en los impuestos, gastos públicos y numerosas regulaciones. Sus acciones afectan a todos los individuos y todos los aspectos de la vida económica. Para la mayoría de los economistas, el rol del Estado de la economía es justificado. En muchos casos, sin embargo, también son conscientes de sus fallos y las implicaciones de estos. Impuestos. Es una tribu o carga de las personas que están obligadas a pagar a alguna organización, gobierno, rey, etcétera, sin que exista una contraprestación directa. Esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio directo por su pago. Pero entonces, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son un pago sin contraprestación, pero generalmente esperamos algún beneficio directo. En la mayoría de los países modernos, los ciudadanos pagan impuestos al gobierno con el fin de financiar sus actividades, programas de circulación. Es el proceso de reducir o eliminar las normas
que controlan una actividad económica con el fin de que sean las fuerzas de mercado las que determinen el equilibrio entre oferta y demanda. Se basa en la idea del mercado en el mecanismo más eficiente para asignar recursos, por lo que se deberían eliminar las barreras a las entradas o salidas y otras restricciones a la competencia. Además, tienen importantes desventajas, por lo que se cree que solo debe tener un papel subsidiario, esto es, actuar solo cuando la competencia efectiva no es posible. Principios del neoliberalismo. Libertad absoluta. La libertad como valor absoluto, pero en manos de esa minoría. Libertad fundamentalmente de los mercados de capitales, para decir el sentido de la opinión pública, para comprar, vender o competir sin trabas burocráticas ni fronteras, para adquirir los máximos beneficios e invertirlos donde plazca, lo que lleva a imponer los intereses de esta minoría privilegiada, caiga quien caiga, por encima de las necesidades de la mayoría de la sociedad y de la voluntad de los estados nacionales. Defensa de la propiedad privada. El liberalismo defiende la propiedad privada sin límites. Esto conlleva necesariamente la concentración de riquezas en una pequeña minoría privilegiada que actúa a nivel planetario. Predominio del mercado. Se defiende la no intervención del Estado en la economía, desmontando el estado del bienestar y las políticas de protección social. Se quiere evitar que el Estado fije los precios y dé subsidios. Esto debe ser regulado por las propias leyes del mercado. Sin embargo, si se requiere al Estado como salvavidas de los capitalistas que mediante mecanismos como la deuda pública se forjan. Además, se exige ayuda de todo tipo y garantía a las intervenciones de las empresas, por tanto, más mercado y menos Estado, pero para los pobres. Individualismo. No importan los intereses colectivos, sino de los individuos. Es más, no existe la colectividad. El neoliberalismo no cree que uno y uno sumen dos. Siempre va a haber diferentes irreconciliables entre uno y otro. Por ello, es imposible la lucha de clases. Tampoco es posible encontrar una explicación global a lo que pasa en el mundo. El pensamiento está en crisis. Lo que importa son los hechos. El individuo es el principio y el final de todas las leyes, y la satisfacción individual, la de los ricos, sobre todo el sentido de la vida. Orden. Se exige a los gobiernos mantener una situación que no entorpezca los negocios ni la vida económica. Se considera alteradores del orden público y subversivos a todos aquellos que exijan cosas que estén en contra de los que más tienen. Y el orden exige un fortalecimiento del Estado, más policías, ejércitos eficaces y profesionales, control de los medios, limitación de derechos, endurecimiento de las leyes, etc. Ventajas y desventajas del neoliberalismo. En las ventajas tenemos el libre mercado, el cual promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. La competencia.
promueve la variedad de productos y de servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Las principales desventajas son la desigualdad. Promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados como la educación podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios no pueden progresar. El monopolio promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicio. Quienes no tienen o no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Los problemas económicos. Promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en manos de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, lo que la mano de obra sea barata. Los problemas ambientales promueven la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos, eso significa no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y el medio ambiente, el aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable. Inicio del neoliberalismo en Colombia. Los que iniciaron el neoliberalismo en Colombia fueron los presidentes Virgilio Barco en 1986 a 1990, profundizadas en el gobierno de César Gaviria en el periodo de 1990 a 1994. Las reformas realizadas por el gobierno pretendieron seguir un orden mundial establecido, en donde todo el peso del desarrollo económico se deja al criterio mercantil y por lo tanto lo que menos justifica preocupaciones en el ámbito social. Con esto nos podemos dar cuenta que la idea de traer el neoliberalismo a Colombia en realidad no era una mala idea. Pero a raíz de los años, como no tenemos un concepto claro de qué es el neoliberalismo, no podemos trabajar con algo del cual no conocemos y se ha ido perdiendo a raíz de todos estos años la idea principal de lo que era el neoliberalismo o para qué fue creado. Ahora, hablemos un poco sobre el fondo de pensiones y la apertura económica en Colombia. Probablemente el mayor reto social y fiscal que enfrenta la sociedad colombiana es la reforma pensional. Solamente pongamos en ejemplo estos dos datos para entender la dimensión del problema que enfrenta no solo este gobierno, sino el país. El 68% de los colombianos que trabajan no pueden construir una pensión digna para su vejez y el 69% de los adultos mayores no tienen ingresos mínimos para tener al final de su periodo productivo los medios para vivir dignamente esa última parte de su vida. Esta realidad tiene dos caras. Es lo que constituye una bomba social. Olvidar una de las dos dimensiones de este problema es sacrificar a los jóvenes, con frecuencia olvidados por los hacedores de política, o a los viejos. Pero hay un elemento adicional que es impredecible tener en cuenta.
Y es que en estos países, especialmente en los latinoamericanos, cuya desigualdad no mejora y sigue siendo vergonzosa, es una realidad que se debe considerar estos dos sistemas. El contributivo, en el cual los trabajadores aportan, y el no contributivo, financiado directamente por el Estado para atender a la población que no puede construir una pensión. Cómo se financian los dos es un aspecto crítico, especialmente cuando el peso de los impuestos es tan bajo como el de Colombia y cuando lejos de aumentar disminuye como lo propone actualmente la reforma tributaria. Ahora bien, hablemos un poco sobre la apertura económica que influenció bastante en el neoliberalismo. El proceso de apertura económica inició en Colombia a finales de los años 80. Los dos objetivos en materia externa eran la internacionalización de la economía y la diversificación de las exportaciones. Varias fueron las políticas para la consecución de estos propósitos. Se introdujo un modelo de economía abierta, reduciendo los aranceles, se estabilizó la economía con ajustes fiscales y monetarios, y se realizaron reformas en todos los mercados, incluyendo el laboral, tendientes a hacer atractiva la inversión extranjera. Y es aquí cuando volvemos a la frase de Fidel Castro, y donde le damos la razón. Nuestros gobiernos hacen lo imposible o lo posible por sacarle provecho a lo que producimos, pero no tienen en cuenta el trabajo ni horas laboradas de nuestro pueblo. Cada día sacan más reformas, más leyes que están muy lejos de beneficiarnos en algo. Entonces es aquí donde nos sentamos a pensar. ¿Cambiará algún día el concepto del neoliberalismo? ¿O lo podemos practicar como realmente lo tenían pensado en sus orígenes?